Bueno, vamos muy rápidamente porque se nos ha ido agotando el tiempo. Tenemos el privilegio de escuchar al doctor Miguel Kigel, economista, todo el mundo lo conoce, titular de Conviews. Miguel, cuando quieras. Perfecto, hablar de ahí. Para pasar de acá con el... Sí. ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en el seminario provincial, Congreso Provincial, y la verdad que para mí siempre es un placer estar acá en Rosario. Lo que voy a hacer en este ratito, espero que no tenga mucho hambre, es contarles un poco cómo veo la situación macroeconómica argentina. Esto va a ser en alguna medida un aperitivo para la mesa redonda de la tarde, que van a hablar de si hay un fin de ciclo o no. Para no generar suspenso, yo pienso que estamos ante un fin de ciclo económico, que no empezó ahora, que ya tiene algunos años, y mi principal argumento es decir que en gran medida la economía argentina hoy está enfrentando una situación mucho más compleja de la que enfrentaba, que es difícil en las circunstancias actuales generar crecimiento con las políticas actuales, y que la gran pregunta que uno tiene es ¿cómo van a ser estos 2 años finales? Cuando digo años finales es porque obviamente el mandato de Cristina termina, vendrá un nuevo presidente, y ese presidente seguramente traerá cambios en la política económica, y lo que voy a tratar de entender acá es qué podemos esperar y por qué, digamos, cuáles son los problemas que enfrentaríamos estos próximos 2 años. El primer punto para tener en cuenta es que estamos trabajando ante un escenario, en un escenario internacional más complicado, y ahí yo diría que la variable a mirar, o lo que de alguna medida está detrás de toda esta situación de cambio en la situación, en las condiciones internacionales, es lo que la política monetaria de Estados Unidos. Gracias. ¿Qué es lo que uno ve en la política monetaria de Estados Unidos? Lo que uno ve es un altísimo crecimiento en la cantidad de dinero. Esas que parecen capas geológicas, en realidad lo que van mostrando son crecimientos de básicamente 2 tipos de pasivos monetarios del Banco Central. Uno es el circulante, que es parte de la base monetaria, que es los billetes, los dólares, los Washington, que tiene la gente, y el otro es los encajes de los bancos, que tienen los bancos en el Banco Central. El tercero es una cosa chiquita que son otros pasivos. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos un extraordinario crecimiento en la base monetaria. Uno podría decir es un extraordinario crecimiento en la cantidad de dinero, podría decirlo, pero es un dinero especial porque es un dinero que no circula. No es lo que nosotros llamamos dinero en poder del público, sino que es la base monetaria. Déjenme explicarles en 2 palabras lo que yo pienso de esto. Cuando sube Bernanke, empieza lo que se llama la política monetaria heterodoxa, o sea, baja la tasa a cero, cuando la tasa, que es la política monetaria tradicional, cuando la tasa de interés llega a cero, ya no se la puede bajar más. ¿Qué empieza a hacer la Reserva Federal? Es empezar a comprar bonos, a inyectar liquidez, hacer una política monetaria de empezar a emitir. Esa emisión, ¿cómo que hace? Esa emisión que va a los bancos. O sea, el Banco Central emite dólares, compra bonos. ¿Esos dólares dónde terminan? Terminan en los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Generalmente los bancos lo prestan, pero como son tantos dólares juntos, no los puede prestar. Demasiada plata junta se está inyectando. ¿Eso qué pasa? Los bancos lo vuelven a depositar en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, toda esa emisión todavía no llegó a la gente. Por eso es que esta emisión todavía no ha generado inflación, que es una de las preguntas. ¿Cómo puede ser? Digamos, cualquier curso de teoría económica o de teoría monetaria, uno dice, si yo triplico la cantidad de dinero, ¿qué pasa? Eventualmente se triplican los precios. Ahora, ¿por qué no se han triplicado los precios en este caso? Bueno, porque
lo que ha ocurrido es que esa plata que ha venido emitiendo la FED, en realidad vuelve al Banco Central y termina siendo un asiento contable, que por un lado compran bonos, pero por otro lado los financian eso con depósito de los bancos. Lo que hay que monitorear muy de cerca es el crecimiento del crédito, el crecimiento de los agregados monetarios tradicionales, que son M2, porque eso, digamos, en la medida que empiece a acelerarse, ahí aparecerían los riesgos de la inflación. Ahora bien, ustedes saben que ha habido 3 quantitative easings, o sea, 3 procesos de aumento importante en la cantidad de dinero. Estamos ahora todavía en el tercero. Y el Banco Central hoy está expandiendo la base monetaria a un ritmo del 3% mensual. ¿Cuánto tiempo más se puede hacer eso? Yo creo que no demasiado, y eso es lo que el mercado empezó a entender. El mercado entiende que esta expansión en la cantidad de dinero, esta expansión en la liquidez, en algún momento tiene que terminar, y que ese vencimiento de alguna forma se esperaba que iba a tener lugar ahora en octubre, pero ahora esas expectativas pasaron más para noviembre, diciembre. Lo que sí está claro es que esto va a terminar. Y cada vez que hubo una sensación de que esto estaba por terminar, ¿qué pasó? Los mercados financieros se han puesto nerviosos. De alguna forma ya estamos viendo algún impacto en esto. El principal impacto es que la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos está subiendo. No todo, digamos, está todavía, ahora que hubo un anuncio de que el famoso tapering, o sea, la desaceleración en la emisión monetaria iba a venir, que dijo se va a posponer. Como hubo ese anuncio, los mercados monetarios y financieros volvieron a entrar en euforia, pero lo cierto es que la tasa de interés subió de aproximadamente 1,65% a casi 3% en un periodo de 3 meses. Y eso es básicamente el principio de lo que viene. O sea, lo que tenemos que ver, o lo que uno esperaría, es más de esto. Más de suba de tasas, más o menos de expansión monetaria en Estados Unidos. Y ese ciclo tiene implicaciones importantes para los países emergentes en general y para la Argentina en particular. ¿Qué es lo importante? Bueno, generalmente un ciclo de tasas lleva apareado un fortalecimiento del dólar. Eso ha pasado en muchos de los ciclos anteriores. Con el dólar se ha venido, digamos, cada vez que Estados Unidos subió la tasa. Eso fue muy importante, por ejemplo, en el ciclo de Volcker del año 82. Eso fue una suba de tasas muy, muy fuerte, pero generalmente los periodos de suba de tasas en Estados Unidos llevan a un dólar más fuerte. Y un dólar más fuerte, en general, también es mala noticia para los países emergentes. Es mala noticia para los países de América Latina que están atados al área del dólar. Y además, en general, las subas de tasas llevan a caída de los precios de las commodities. Muy fuertes, probablemente no tan fuerte como en otras épocas, pero no hay duda que es una indicación negativa para los precios de las commodities. Otro elemento que lleva a la suba de tasas es el aumento, el cambio en el apetito por riesgo. Este gráfico lo que muestra es la evolución del famoso ENVI, que es un indicador de riesgo para los países emergentes en su conjunto. En los mejores momentos, que fue el año 2006-2007, el ENVI para los países emergentes estaba en alrededor de 200 puntos, que era un nivel muy bajo. Sube con la crisis del Lehman, sube con la crisis griega y ahora sube por el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. ¿A cuánto? Y bueno, comparado con el año 2006-2007 se duplicó el riesgo. Veníamos de un riesgo de 200 puntos, ahora estamos en 400 puntos. Que es un número, yo diría, empieza a ser más alto. Para Argentina no es muy relevante esto, porque bueno, nosotros estamos fuera de los mercados, pero simplemente como un indicador de que está empezando a impactar en los países de la región. En el caso de Brasil, por ejemplo, el costo de un financiamiento a largo plazo prácticamente se duplicó. Pasó de alrededor de 2,5 puntos a principios de año, un bono de 10 años que Brasil podía emitir a 2,5%, hoy ese mismo bono lo emite a 4,5%.
O sea que se ha empezado a encarecer el crédito internacional. Y por último hay una, digamos, dentro de ese contexto internacional, el último elemento que es relevante para Argentina, por lo menos, es que el mundo está creciendo más despacio. La época dorada del mundo probablemente fue 2005, 2006, 2007, hasta la crisis de Lehman. Acá, digamos, puse los números de 2007 que muestran que el mundo en ese momento crecía al 5,4%, un crecimiento espectacular, digamos. Los emergentes crecían al 8,7%. China ese año que creció 14%, venía creciendo 2 dígitos, pero ese año fue espectacular. Y Brasil en el 2007 creció al 6,1%. Hoy ya no tenemos ese mundo tan espectacular. De hecho, para este año las proyecciones son que el mundo va a crecer 2,2%, o sea, menos de la mitad que en las mejores épocas. No es recesión, no es el 2008, no es el 2009, pero es un mundo que ya no tira como tiraba antes. Los países desarrollados apenas crecen 0,9%, en parte por la crisis europea que también describió Ricardo en su presentación. Japón alrededor de 2%, y los emergentes están creciendo alrededor del 4,4%. O sea, la mitad de lo que crecían en la mejor época. Y ahí tenemos China, que es claramente, para nosotros hay 2 países que son importantes. Uno es China. ¿Por qué? Porque China es grande, digamos, porque China comen, hay muchos chinos, crían chanchos, y necesitan muchas commodities, mucha soja. Y China, digamos, pasó de crecer 14, 10, 11, 12, 14%, a crecer a tasas que yo llamo de la televisión pública, 6, 7, 8. Y yo creo que se va a quedar más o menos por ahí. Me parece difícil que China pueda realmente volver a ser una locomotora tan grande de la economía, pero del mundial, pero China creciendo a esas tasas, digamos, sigue siendo una economía que tira, porque en tamaño es mucho más importante que hace 10 años. El otro elemento, la otra economía importante para Argentina es Brasil, y Brasil ya tampoco está pasándola bien. Uno piensa en Brasil como uno de los BRICS, ese nombre que le puso Goldman Sachs a Brasil, Rusia, India y China como los países emergentes importantes, y uno piensa que los BRICS son los países que crecen mucho, y en realidad Brasil desilusiona cuando uno mira a largo plazo. O sea, yo me tomé el ejercicio de ver cuánto había sido el crecimiento de Brasil en promedio entre el año 90 y el año 2013. Para ese periodo China debe haber crecido en promedio alrededor del 8%, 9%. Brasil, 2,2%. O sea, tenemos un vecino que no es realmente el elefante que nos va a sacar de los problemas. Yo creo que es un vecino que, por muchas razones que podemos discutir otro día, de problemas de productividad, de un sector público grande, de una carga tributaria muy grande, de mucha regulación, es un país que no crece todo lo que a nosotros nos serviría para poder crecer más rápido. Entonces, ¿cómo resumimos el mundo a partir de esto? Yo diría que Argentina va a enfrentar un mundo que no va a ser el que nos dé viento de cola. Ya no vamos a poder simplemente sentarnos, levantar la vela y con eso crecer. Ese mundo yo creo que ya se acabó para la Argentina y que seguramente no va a volver, por lo menos por un tiempo. ¿Va a ser viento de frente? Tampoco parece viento de frente. Viento de frente fue el que tuvo Argentina hacia la crisis del 2001, fue el viento que tuvo Argentina en el año 82, cuando la tasa de interés internacional llegó al 18% y los precios de las commodities colapsaron, cuando México entró en default. Yo la llamaría algo así como brisa de frente. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que viene. ¿De qué va a depender el crecimiento de Argentina? Y de la política económica argentina. Y ese es el problema. En gran medida, el problema es que dependemos de nosotros mismos. Y hasta ahora nuestro récord no ha sido muy bueno. Bueno, veamos un poquito por qué digo yo que estamos ante un final de ciclo. Cuando yo, digamos, mostrando algunos números,
esto es lo que muestra, digamos, este gráfico, lo que muestra es el nivel de actividad de la Argentina desde el principio de los años 90, pero fundamentalmente me voy a enfocar en el año 2002-2011, o el ciclo actual. Y ahí vemos cómo hay un ciclo de alto crecimiento de la economía entre el 2002 y el 2008. La suba del nivel de actividad es enorme. Si uno calcula la pendiente de eso, de esa línea, me da entre el 2002 y el 2008 una tasa de crecimiento de aproximadamente 8% anual. Viene la crisis financiera internacional, como ustedes ven por ahí, en el 2008 viene la crisis financiera internacional, el nivel de actividad cae. ¿Y después qué pasa? Pasa la crisis del campo, pasa la crisis financiera internacional, y Argentina, ¿dónde va? Vuelve a crecer a la tasa que estaba antes. Prácticamente, digamos, la crisis internacional fue una pausa en un ciclo de crecimiento que sigue hasta el 2011. Y ahí se frena. Y es ahí fin de ciclo. Lo que yo diría, ¿cuándo es el fin de ciclo de esta política económica? Es en el momento que esta política económica dejó de generar crecimiento. ¿Y eso cuándo pasó? Aproximadamente en el segundo trimestre, tercer trimestre del año 2011. Ese fue el momento en el cual la economía argentina empezó a no crecer con el famoso modelo. Otro elemento que muestra el fin de ciclo es creación de empleo. A partir del 2011, no voy a ser demasiado repetitivo, son demasiados temas, pero a partir del 2011 la economía no genera empleo, y yo creo que gran parte del empleo que se crea durante esos años es empleo público. Con lo cual, segundo elemento de agotamiento. Tercer elemento de agotamiento es que terminaron los superávit fiscales, los gemelos. ¿Por qué tuvimos superávit gemelos hasta el 2010? Uno puede hablar de suerte, otro de decisión política, pero la verdad es que estuvieron. Se iban achicando, digamos, pero estaban. 2011, 12 y 13, déficit de la cuenta corriente, déficit de las cuentas fiscales. No son enormes, pero es un cambio de tendencia importante. Y detrás de todo esto que está, bueno, acá lo que les muestro es un tipo de cambio real de Argentina contra Brasil y contra Estados Unidos. Lo que muestra es que el tipo de cambio real se viene apreciando en forma permanente, o sea, siempre hay discusión en el mundo, no solamente en Argentina, si un tipo de cambio es de equilibrio, si no está de equilibrio, si hay que devaluar, si no hay que devaluar, pero lo que está claro es que hubo una muy fuerte apreciación del tipo de cambio. Argentina se encareció fuertemente en dólares, y que ese fortalecimiento en dólares fue un problema, digamos, que contribuyó en forma importante al cambio de ciclo. O sea, yo no tengo ninguna duda en mi cabeza de que el cambio, digamos, que el ciclo desde el punto de vista económico, terminó, y que es muy difícil reflotarlo sin un cambio de políticas económicas. Una muy breve sobre el tema energético, creo que no hace falta que hable demasiado porque es un tema que todos conocemos. El tema energético es un tema complicado, la crisis energética tiene muchas dimensiones. Una que nos afecta especialmente las cuentas externas son las importaciones de energía, que pasaron de ser casi inexistentes hacia finales de la década pasada y principios de esta década a 14.000 millones de dólares. Hoy las importaciones energéticas son más grandes que el déficit de la cuenta corriente, más grandes que el superávit en el balance comercial. Las importaciones de energía se deben llevar cada vez un porcentaje mayor de las exportaciones de soja. O sea, todo el boom de la soja lo estamos gastando en energía. Es un problema serio. Esa es una dimensión de la crisis, y eso obviamente está impactando. ¿Por qué digo que no se puede revertir la situación, digamos, económica? ¿Por qué soy tan escéptico respecto de que la economía pueda crecer? Bueno, obviamente hay factores de largo plazo, de corto plazo. Argentina, la verdad que es lo que uno de los elementos que hizo fue lo que se llama política de estímulo. Así como quiere hacer Bernanke, bueno, nosotros lo usamos a fondo. ¿Ok? Política de estímulo. ¿Qué estimulamos? ¿Cómo estimulamos? Bueno, eso que a través de lo que hablamos del aumento del gasto público. El gasto público generó un montón de ineficiencias. ¿Por qué? Porque generó un montón de impuestos.
Pero ese aumento en el gasto público también de alguna forma generaba en el corto plazo demanda agregada. De un punto de vista keynesiano, en el corto plazo, eso genera demanda agregada. ¿Y qué vemos? Y aquí vemos que el gasto público fue subiendo, durante un tiempo se financió con impuestos, pero a la larga, digamos, hubo que financiarlo con déficit fiscal. ¿Y por qué no se puede aumentar más el gasto público? ¿Por qué no se puede jugar el jueguito de seguir poniendo impuestos o seguir dándole plata a los jubilados, a la parte social o a distintos programas? Porque la plata se acabó. Ya no se puede juntar más plata, ya la presión impositiva es bastante alta, con lo cual es casi insostenible e impensable que se la pueda subir mucho más. Un poquito siempre se puede, pero la verdad lo que está empezando a ver es que está empezando a bajar la presión impositiva. Y déficit fiscal no se puede hacer, ¿por qué? Porque nadie lo financia. Entonces estamos ante una situación donde la política fiscal, la política de estímulo fiscal, no funciona. Entonces, ¿qué nos queda? Habrá estudiantes de economía, así que creo que uno sabe que la política macroeconómica o es política monetaria o es política fiscal. Me queda la monetaria. ¿Cómo hago la política monetaria? Si hago la de Gran Bernanke, que de empezar a emitir, acá explota todo porque se va la inflación. Así que esa no es posible. Lo que venimos haciendo en forma sistemática es tasas de interés que están muy por debajo de la inflación. Tasas de interés que en términos reales negativas, que son un estímulo para la demanda. O sea, cualquiera que puede conseguir un crédito al 18, al 15 o al 20% lo toma porque, sobre todo si es a largo plazo, porque sabe que cuando lo pague le va a costar muy pocos pesos. Entonces, eso de alguna forma estimula, también genera inflación, obviamente, pero de alguna forma en el corto plazo también es un estímulo a la demanda. ¿Se puede hacer una política monetaria más expansiva? No, tampoco. ¿Por qué? Primero porque las tasas de interés ya son muy negativas. No podemos bajar la tasa mucho más. Y segundo, porque apareció un elemento que disciplina la política monetaria. Y ese elemento se llama dólar blue. Cada vez si el Banco Central empieza a emitir muchos pesos o baja mucho la tasa de interés, que es lo mismo o equivalente, ¿qué pasa? La gente agarra esos pesos y empieza a comprar dólares. Empieza a subir el dólar, Moreno llama por teléfono, no funciona, y el dólar sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer al final? Restringir dentro de... No es muy restrictivo, pero restringir en algo el aumento en la cantidad de dinero. Entonces, ya sin la posibilidad de usar la política fiscal, porque no hay plata, y sin la posibilidad de usar la política monetaria, porque se escapa el blue, y con un viento de cola de afuera que se acabó, sino que tenemos bien brisa de frente, es muy difícil pensar que esto va a crecer. Yo creo que la única forma para crecer, en forma importante por lo menos, o sea, no a tasas del 1, 1,5%, 2%, sino a tasas más del 5 o 6%, que es lo que realmente necesita Argentina para seguir avanzando en erradicar la pobreza y ser una economía que pase definitivamente a un país más parecido a lo que antes era el sur de Europa, ahora no estoy muy seguro que quiero ser el sur de Europa, pero bueno, el sur de Europa va a hacer falta, digamos, un cambio de política, que no es esta. En el interín, yo creo que tenemos, como dije, yo creo que la política esta ya no genera crecimiento, pero genera riesgos. Les puedo hablar de muchos riesgos, voy a hablar de uno principalmente, que es el que más me preocupa a mí, que es el tema de las reservas. Y creo que es probablemente el más importante en el corto plazo, desde el punto de vista macroeconómico. Este gráfico lo que muestra es la evolución de las reservas desde el 2007 hasta ahora. La verdad que si uno mira lo que viene pasando en los últimos meses, se asusta. Es más, yo en ese tobogán no quisiera estar cayendo. Y esa es la tasa a la cual están cayendo las reservas. Déjeme hacer rápidamente un resumen de cuándo empieza la caída de reservas. Las reservas, como ustedes ven ahí, llega a un pico en el año 2011, fin de ciclo nuevamente, todos los números conducen al 2011, y el fin de ciclo fue Cristina 54%, porque todavía no se percibía los problemas que había, digamos, en la economía, estaban muy subyacentes.
Pero, digamos, lo que uno veía en ese momento es, primera caída de reservas viene entre marzo del 2011 y octubre del 2011, que fue el periodo de las elecciones. ¿Qué pasó en ese momento? Obviamente había elecciones, eso lo sabemos. ¿Qué más estaba pasando en el mundo? No sé si ustedes se acuerdan, pero empezó el tema de la crisis griega. Esa era una época, empezaban los problemas de la crisis en Europa, parecía que iba a haber default, que el euro se derrumbaba, todas las cosas que empezamos a ver. Y además, digamos, como consecuencia de toda esa situación en Europa, el real se deprecia. El real que estaba a 1,55 se va más o menos a 2 reales por dólar. Eso, como nosotros definimos, es una devaluación del casi el 30%. Un tercio se devalúa el real. Hasta ese momento, ¿qué nos decía el Banco Central? No se hagan problema, porque nosotros no seremos competitivos contra el euro o contra el dólar, pero somos competitivos contra el real. Bueno, el real se deprecia, ¿qué es lo que hacía el Banco Central? Depreciar. Bueno, el Banco Central decidió que no había que depreciar, que no había que mirar más el real, pero la gente sabía que había un problema. ¿Y qué hace la gente cuando sabe que hay un problema? Por las dudas compra dólares. Entonces empezó la corrida contra el dólar. Y en ese periodo cayeron 6.000 millones de dólares las reservas. Vienen las elecciones. Esto es importante porque ahora hay otra elección. ¿Okay? Entonces vamos a pensar, veamos qué pasó en el pasado para entender qué es lo que puede venir después. Después de la elección, ¿qué vino? Bueno, había que decidir cómo parar esa corrida. Había dos alternativas en términos realistas. Una alternativa era lo que haría cualquier economista que está acá seguramente. Devaluar o dejar flotar el tipo de cambio, subir la tasa de interés, bancarse un tiempo cierta presión de tasa alta, después el mercado, supongamos que hubiera que subir la tasa, después el mercado se convence que la situación está bajo control, baja la tasa y se vuelve a una devaluación normal o más lenta. Esa era la opción de mercado, con lo cual uno sabe que no se iba a usar. ¿Cuál era la opción 2? Bueno, Cristina convoca a los 5 jinetes del apocalipsis, que son los mismos que ahora, los mismos personajes: Kicillof, Moreno, Echegaray, Marco del Pont y Lorenzino. Y empiezan a dar sus opiniones, y una vez que Cristina escuchó esas opiniones, de alguna forma decidió ir por el cepo. El cepo es un control de cambios, o sea, entre mercado y control, la decisión claramente fue control. Y lo paradójico fue que al principio el cepo, que está acá, de alguna forma funcionó. ¿En qué sentido funcionó? Bueno, que durante un tiempo las reservas no cayeron, en realidad subieron un poquito, en parte porque la gente tiene que aprender las trampas para empezar a sacar los dólares, en parte porque le forzaron a las compañías de seguro a que traigan la plata que tenían afuera, hubo algunos cambios que ayudaron a subir las reservas, pero una vez que pasó el periodo inicial, volvimos a la caída y la caída libre fue mucho más fuerte de la que había hasta ese momento. De hecho, en lo que va del año, o sea, desde que se puso el cepo ya se perdieron más de 10.000 millones de dólares, y en el último año ya se llevan perdidos alrededor de 8.000 millones de dólares. En los primeros 6 meses se perdieron 6.000 millones de dólares. O sea, estamos perdiendo a un ritmo de casi 1.000 millones de dólares por mes. Pregunta de examen: ¿es sostenible? No, no es sostenible. Un país no puede perder 1.000 millones de dólares por mes, porque si uno hace una cuenta lineal, hacia finales del 2015 nos quedamos sin reservas. ¿Qué van a hacer? Una es quedarnos sin reservas, es una alternativa y una posibilidad. Yo no creo que lleguemos ahí, pero lo primero que hago es mirar por dónde se me escapan las reservas. Y yo diría que por dónde se escapan. Hay cosas que se escapan que no puedo hacer nada. Por ejemplo, energía. Hay que seguir importando gas, hay que seguir importando fuel oil, pagando disparates, sí, pagando disparates, pero hay que importarlo porque si no, la economía se para demasiado. Alternativa, ¿qué es el segundo elemento? Turismo. Turismo está costando más o menos, estos son los primeros 7 meses del año, se fueron 4.000 millones.
Se están yendo ahora aproximadamente 700 millones de dólares por mes por turismo. Es el balance neto entre lo que sale y lo que entra. Tercer elemento que se va mucho es por el financiamiento de las empresas. O sea, las empresas no están trayendo $1 a Argentina. Es más, se llevan todo lo que pueden, repagan préstamos, llevan todo lo que pueden. ¿Por qué? Y porque la verdad que traer dólares a 5.70 no parece ser un buen negocio para las empresas. Entonces, ¿qué va a pasar? Es difícil saber qué va a pasar. Yo soy de los que piensa que algo van a hacer, porque, digamos, si no, el escenario luce demasiado terrible y creo que los gobiernos, la mayor parte de las veces no se suicidan, a veces se suicidan, pero yo creo que en este caso van a tomar medidas. Y por lo menos hay una obvia, que es atacar el tema del turismo. Yo creo que ahí hay tres alternativas. La alternativa número uno es subir esta famosa anticipo de impuestos del 20% a niveles más altos. Segunda alternativa sería la venezolana, digamos, que es restringir el uso de las tarjetas al exterior a tantos dólares por año. Creo que en el caso de Venezuela son algo así como 2.000 o 2.500 dólares por año. Y la tercera alternativa es hacer un dólar turista. ¿Cuál de las tres van a ser? La verdad no tengo idea. Pero, digamos, me parece que algo tienen que hacer, porque seguir perdiendo este ritmo sería una locura y que creo que no la van a hacer. Con lo cual, ¿cuándo lo van a hacer? Y el día después de las elecciones, obvio. Pero no se vayan a comprar los pasajes todavía, esperen que termine. ¿Ok? Porque la verdad es que después de las elecciones lo van a hacer. Y van a restringir las importaciones, y creo que ahí viene un periodo complicado en el cual la brecha esta externa va a traer dolores de cabeza. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno está empezando a devaluar más rápido. Eso está claro, digamos. Cuando uno mira el gráfico ahí de la derecha, ven con claridad que el Banco Central aumentó la tasa de devaluación, y esta es la acumulada de los últimos 60 días, y que los últimos 2 meses lo viene haciendo una tasa de casi el 35-36% anual. 3% por mes. No lo habían hecho hasta ahora. O sea, están tratando de corregir el tema, pero va en cuotas, no va al contado. Y en cuotas va a ser muy difícil, porque si ustedes piensan, o sea, yo me pregunto, ¿a cuánto tendría que estar el tipo de cambio? Eso me pregunto, ¿a qué tipo de cambio Argentina volvería a ser competitiva? Bueno, una posibilidad es usar el método científico del Big Mac, que es lo que publica la revista The Economist, que muestra cuánto cuesta un Big Mac en distintos lugares del mundo. Estos son números, no son los últimos para los países como Brasil, etcétera, pero nos da una idea. Por ejemplo, nos da una idea de que Argentina en el 2000 éramos caros, éramos igual que Estados Unidos. En el 2009 éramos baratos todavía, a pesar de todo. En el 2013 depende, típica respuesta economista. Si tomo el tipo de cambio paralelo, estamos baratos. Si tomo el tipo de cambio oficial, estamos caros. O sea que seguramente que la solución está en la mitad. No estoy usando un modelo econométrico muy sofisticado, porque la verdad que es muy difícil calcular el tipo de cambio de equilibrio. Para este cálculo usamos, creo que conocen el método de los 5 dígitos oscilantes. Más o menos por ahí debe andar. ¿Y en cuánto les parece que puede ser? Bueno, yo creo que, de nuevo, es arriesgar números, pero simplemente para poner alguna magnitud, orden de magnitud en la discusión. Yo creo que si Argentina hoy tuviera un dólar de más o menos 7, la industria no se quejaría, las economías regionales no se quejarían, y Argentina podría, por lo menos desde un punto de vista comercial, competir. Eso es lo que digo. Si lo hacemos en cuotas va a llevar 2 años, si lo hacemos al contado es más rápido. Al contado tiene riesgos, porque si devalúo mucho me puedo tener un brote inflacionario, especialmente si lo hago sin política monetaria. Con lo cual, ninguna es fácil en este momento. Y todos tienen problemas. Pero, digamos, supongamos que llegamos mágicamente, que mañana de alguna magia se marcó del PON, nos pone el dólar a 7 como Messi la pone ahí en el ángulo, y no pasa nada. No hay inflación y que nos quedamos ahí.
¿Terminaron los problemas de Argentina? ¿Cambiarios? No. No, porque hay un segundo elemento, que no es solamente el tema comercial, sino que es el tema del pánico, el dólar del pánico, el miedo que tiene la gente. El miedo a ahorrar en pesos, el miedo a lo desconocido, a los cambios de reglas, y eso hace que el tipo de cambio con pánico sea distinto que el tipo de cambio con confianza. Y el tipo de cambio con pánico seguramente está mucho más cerca de los niveles que está el blue. O sea que, aunque se logre devaluar mágicamente, yo creo que hasta que no vuelva la confianza, vamos a seguir con cepo, vamos a seguir con controles de importaciones, etc. Bueno, para ir terminando, me gustaría hablar un segundito de la deuda, que es un tema que yo trabajo bastante y es un segundo tema complicado, porque ustedes saben que estamos al borde del segundo default. Argentina hoy tiene el riesgo país más alto entre los países emergentes y paradójicamente lo que estamos viendo es que este riesgo país, lo estamos viendo ahí, está pasando con una de las deudas más bajas que ha tenido Argentina en su historia y con una deuda baja comparada contra otros países emergentes. Hoy la deuda, por lo menos la registrada, la que más o menos calculamos, no incluye todos los pasivos contingentes, pero bueno, tomemos que otros países también tienen pasivos contingentes, con lo cual una comparación internacional sería aceptable. Argentina tiene una deuda pública del orden del 18% del producto. Es bajísima. Si Argentina tiene esa rara situación de tener el riesgo país más alto de la región, o sea, que la deuda es la más cara, lo que cuesta más emitir, sin deuda. Es difícil lograrlo, pero lo logramos, digamos. Es todo un desafío, pero está. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en gran medida es el manejo, son las señales, etc. Hace poco, digamos, un ejemplo de esto es lo que está pasando en New York. ¿Qué pasó? Estalló una bomba. Vino el señor Griesa, eso fue en febrero del año pasado. Griesa es un juez que viene manejando el caso argentino desde que empieza el default. Griesa es un juez que tiene 90 años y ya no le han quedado casos, digamos. El único caso que le queda es el nuestro. Y está cansado el señor de nosotros. Y en un momento, en ese cansancio, lo que vio es que salían fallos y decía pagá, pagá. Y Argentina, ¿qué decía? No pago y saco una ley cerrojo y no cumplo y siempre busco una forma de no pagar. A la larga, lo que pasó es que el juez creo que se cansó y en un momento saca un fallo que es muy duro contra Argentina, que dice que si Argentina no envía la plata, digamos, que fue un fallo que básicamente que Argentina, saben que tienen bonos en default y bonos que fueron canjeados. Los bonos en default han hecho un juicio, ganaron este último fallo, ese juicio se lo hicieron en Nueva York, y entonces lo que dice el juez Griesa es, perfecto, vos podés seguir pagándole a los bonistas que entraron al canje, pero no podés por la regla del pari passu, pero también tenés que mandar plata cada vez para pagarle a los bonistas que todavía tienen sus bonos en default. Y si no mandás esa plata, no te voy a dejar desembolsar los dólares para que le pagas a los bonistas del canje. Eso implicaba que si Argentina mandaba plata para pagar los bonistas del canje y no mandaba la otra plata, esa plata quedaría bloqueada y el Bank of New York no la podría desembolsar y pagarle a los bonistas. Eso que genera default. Por suerte, apareció Cristina. Y Cristina, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Hace unas 2 semanas o 3 semanas salió un discurso donde dijo, somos pagadores seriales, nos llaman defaultadores seriales, pero somos pagadores seriales, y es más, si quieren cobrar, que vengan a Argentina. Se olvidó un detalle la señora. Y es que para que Argentina, digamos, cuando el juez de Griesa, que fue ratificado por la Cámara y que ahora está ante la Corte de Estados Unidos, se olvidó de una cosa y es que el juez le dijo explícitamente que si tomaba cualquier medida para eludir el fallo, la iba
considerar que estaba en desacato de la Corte o de la Cámara y que por tanto le iban a levantar la cautelar y Argentina iba a entrar inmediatamente en default. ¿Qué hizo Cristina? Y bueno, tuvo que dar marcha atrás. No es muy común en ella, pero dio marcha atrás y dijo, bueno, mandó una ley de abrir el canje, digamos, eliminar la ley, o por lo menos suspender la ley cerrojo, pero de esto no sacó pero no habló más de pagar los bonos en la Argentina. ¿Cómo estamos en esa situación? Bueno, un elemento que nos va diciendo cómo estamos es cómo estamos en riesgo país. Esta es una medida del riesgo país que no es el ENVI, es el Credit Default Swap, que es un seguro default. Hoy Argentina tiene el seguro default más grande del mundo. Está en 2.500 puntos, llegó más alto, llegó a 3.000 y pico. Venezuela y Ucrania, que son países complicados, están más cerca de 850, 900. O sea, claramente Argentina tiene un problema. Hoy el escenario más probable es que Argentina tenga un default técnico. Lo que puede lograr es ganar tiempo. Ganar tiempo, ¿por qué? Porque puede ir apeló a la Corte, esa apelación va a llevar tiempo, si bien la va a empezar a tratar ahora a fin de mes, a fin de septiembre, igual, digamos, un proceso que va a llevar bastante, como mínimo hasta marzo, abril del 2014 y como posible hasta algún momento del 2015. Con lo cual, si bien las chances de que Argentina entre en default son altas, los tiempos juegan a favor, digamos, de que no va a ser un tema inmediato. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y un poco para ya cerrar y darle mi visión de lo que viene. No hace falta ser un economista para decir que el contexto macro se está deteriorando, pero se está deteriorando. Es una situación que todos la vivimos. Yo creo que no se ven perspectivas de una mejora en este contexto en el corto plazo, porque lo que hace falta es confianza. Y la verdad que todavía no ha llegado. Creo que las elecciones del 27 de octubre van a ser importantes porque por lo menos se van a despejar o seguramente van a confirmar lo que pasó en las PASO y a partir de ahí seguramente empezaremos a ver cambios políticos que tendrán impacto obviamente en la economía. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son los riesgos para estos 2 años? Yo digo 2 años porque yo soy optimista que a partir de cuando cambie el gobierno, haciendo muy pocas cosas, la situación macroeconómica, no sé si va a mejorar radicalmente, pero va a descomprimirse en forma importante. Digamos, cuando uno mira los números se pregunta, acá se viene un choque. O por reservas, o por tipo de cambio, o por inflación, o por esta inflación, o por empleo, no sé por dónde. Pero cada vez que uno ve una situación como la actual, con brecha del 50%, con una inflación cerca del 25-30%, con reservas cayendo, sabemos que algo va a pasar. Ahora, es importante poner las cosas en dimensión. Yo creo que hoy en día, por lo menos, digamos, la situación macro está negativa, pero no está descontrolada. Por lo menos en los que son los fundamentals que uno mira muchas veces. Déficit gemelos están, pero en el orden del 2% mensual, 2% del producto. Los bancos están bien, la deuda es baja. La economía no está tan dolarizada, por lo menos en lo que son deudas de empresas, bancos, etcétera. Con lo cual los riesgos de una mega crisis como la del 2001, yo creo que no existen hoy. Estamos hablando de otra crisis. Yo creo que el 2001, 89, hiperinflación, 82, crisis de la deuda regional. Esos son crisis típicas argentinas, ¿ok? Esta no va a ser una crisis típica argentina. Nosotros cuando tenemos crisis las tenemos. Esta pareciera que va a ser una crisis más suave, una crisis light. ¿Por qué? Y porque pareciera como que vamos a derrapar, pero no va a ser tierra arrasada, porque es una situación todavía manejable. ¿Dónde están los principales riesgos? Las reservas, que es lo que uno mira todos los días, el tipo de cambio blue y el hecho de que puede haber esta inflación que sea más fuerte de la que tenemos hoy. Hoy todavía la economía más o menos crece, mucho menos que lo que dice el INDEC, pero crece. La inflación está en el 25%, pero no está desbocada. Puede subir un poquito, pero no está desbocada. Pero digamos, yo diría que los riesgos están por ese lado.
Dentro de este contexto, me parece que los controles cambiarios a las importaciones van a seguir. No hay margen hoy para sacarlos sin un cambio, de nuevo, sin confianza. O sea que vamos a ir a una economía muy maniatada como la que tenemos ahora. Si uno tuviera que describirla, es una economía parecida a la que tuvimos en este año. O sea, 2014 y 2015 deberían ser parecidos este año, un poquito peor. Nada terrible, o sea, depende cómo le está yendo, digamos, pero es más o menos eso, con más complicaciones, con más intervención, con más problemas cambiarios, con más restricciones. ¿Cómo va a evolucionar el blue? Y el blue va a depender de varios factores. Primero, de cómo va a ser la política monetaria. Si la política monetaria va a ser muy expansiva, el blue se va a escapar, porque la gente no quiere pesos, ¿ok? Si emiten los pesos, la gente va a hacer dos cosas. O va rápidamente al supermercado o se compra dólares. No hay otra opción. Nadie lo va a dejar en el banco. Entonces, la emisión de pesos, hoy creo que lo que estamos viendo es que hay una caída en la demanda de pesos y si el Banco Central no es prudente en esto, el blue se le va a escapar. ¿Qué otra cosa va a depender el blue? Y va a depender de la confianza. Si ponen controles a tarjeta de crédito a la venezolana, el blue se va a escapar de vuelta. O sea, la verdad que las chances son de que el blue suba y que no baje, digamos. Uno piensa en probabilidades. Hoy es más probable que siga subiendo que baje es muy improbable. Pero digamos que la tendencia que estamos viendo es que siga y que una brecha entre 50 y 70, 80% puede ser lo que veamos en los próximos años. Default, y sí, yo creo que puede haber otro default. Porque ahora, a pesar de que hay otro default, los bonos argentinos están subiendo. Bueno, ¿cómo se explica eso? Y yo creo que se explica, hay explicaciones racionales, como es que probablemente, aunque haya un default, esos bonos se van a poder cobrar, y que con la poca deuda que hoy tiene Argentina, es muy difícil que haga una reestructuración con quita. Entonces, eso puede explicar por qué los bonos, aunque puedan entrar en default, tengamos no se hayan desplomado. Y para terminar, déjeme terminar con una nota de optimismo, por lo menos. Yo creo, digamos, que Argentina, a pesar de todos los problemas que tiene, que describí, y de los riesgos que hay para los próximos 2 años, es un país que bien manejado puede rebotar rápido. No somos un país destinado al fracaso. Es un país que todavía tiene recursos naturales, los describió Ferrero en su presentación de Confederaciones Rurales, el potencial que hay en el agro. Ahí simplemente lo que hay que hacer es destrabar y dejar crecer, como una planta. Hay potenciales en minería, hay un potencial enorme en petróleo y gas, hay un potencial enorme en industrias de avanzada, en turismo, en tecnología, en software, en millones de cosas. Somos un país todavía con gente, con recursos. Eso no se pudo destruir. Así que yo creo, digamos, pero no hay duda también de que un nuevo gobierno que quiera cambiar las cosas va a enfrentar 2 tipos de problemas. Algunos que los puede resolver rápido. Arreglar con el Club de París, arreglar el tema del INDEC, unificar el tipo de cambio, volver a tener una política monetaria razonable. Digamos, esos son temas que se pueden resolver rápido. Otros van a llevar muchos años. Yo creo que desarmar las regulaciones que hoy existen va a llevar años. ¿Por qué? Porque hay intereses creados en que se mantengan. No todos los beneficia tener una economía más de mercado. Hay gente que le conviene y que tiene, con lo cual, digamos, va a haber lobbies a favor de mantener regulaciones, etcétera. El tema energético va a llevar años a arreglarlo. No se arregla de la noche a la mañana. El tema de tarifas tampoco se va a arreglar rápido. Así que bueno, es un panorama mixto, pero yo lo que sí veo me imagino que es una economía que si bien va a tener ajustes, va a tener un activo importante, y es el hecho de que seguramente, como tiene poca deuda y poco endeudamiento externo, me imagino que mucho capital extranjero que ha estado esperando el momento oportuno va a venir, o capital de argentinos va a venir, y seguramente eso puede compensar cualquier efecto negativo de lo que se llama generalmente ajuste. Y déjeme terminar, sí, con una frase que la dije ayer en esta misma bolsa, en otro salón, de Ava Evan, y es que tanto las personas como los países toman decisiones sabias
solo después de haber probado todo lo demás. Y nosotros hemos probado mucho, así que debemos estar más cerca de la sabiduría. Muchas gracias. Si la presidenta le pidiese un consejo económicamente productivo, pero a la vez políticamente viable, ¿cuál sería? Es difícil para responderla rápido. Ahora ¿te escuchan? ¿Me escucha ahí? No, creo. La verdad es una pregunta difícil, porque la verdad yo tendría tantos consejos para darle, pero una sola no sé cómo darle. Yo no soy los economistas no tenemos poder de síntesis. Yo diría que si tuviera que ser una sola, es que cree un poquito más en el mercado y menos en la regulación. Yo creo que va a tener, digamos, que sea menos desconfiada del mercado, porque creo que parte de la solución va por ese lado. La verdad, le agradecemos mucho, nos quedaríamos hablando mucho tiempo más, pero se nos ha ido el tiempo. Agradecemos al doctor Kiel y lo despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy bien.